Estas moléculas, los ácidos nucleicos, eh, si bien son las moléculas que se consideran más importantes de los seres vivos, lo son desde el punto de vista de que son la base de la herencia, ¿ya? Pero como vamos a ver mañana, desde el punto de vista funcional, las proteínas lo dejan atrás en muchos aspectos. Los ácidos nucleicos que nosotros encontramos en los seres vivos son dos y su estructura fue dilucidada por Watson y Crick utilizando mucha otra información aportada por una gran cantidad de personajes que a veces son dejados de lado, como Rosalind Franklin, como Wilkinson, ¿ya? Como Chargaff, entre otros, que fueron importantísimos en el desarrollo del modelo. De repente para ustedes, incluso para mí cuando yo estaba estudiando, el conocimiento de lo que es el ADN y su estructura no era una cosa que fuese fuera de este mundo, ni que tuviese tanta importancia, pero repasando un poco la historia, uno tiene que ser consciente que este ha sido un avance tremendo en lo que es la biología molecular, ¿ya? Y la biología en términos generales. De hecho, se considera a este avance la determinación de cómo era la estructura del ADN como el avance científico más grande del siglo pasado, ¿ya? Para que se hagan la idea de la importancia que tuvo este evento. Claro, antes de esto no se sabía si el DNA era de una sola hebra, era de doble hebra, de triple hebra, había modelos hasta de 6 hebras, ¿ya? No sabían cómo se enlazaba, si la base estaba unida directo al fosfato, cómo se coordinaba el azúcar con, con la base. Y el trabajo de un montón de gente llevó a que Watson y Crick fueran los que finalmente propusieron el modelo más exacto. Después se le hicieron pequeños ajustes, pero casi nada, con respecto a lo que eran las distancias atómicas. Y resultó que esta molécula es tan hermosa, es tan bonita en su estructura, que de inmediato da pie y dio respuesta a las formas en las cuales, cómo podía copiarse la información, cómo podía utilizarse la información, cómo era capaz de mantener una codificación que después da origen a las secuencias de proteínas, etcétera, ¿ya? Es una de las moléculas más hermosas que hay, ¿ya? Eh, Porque su estructura nos refleja directamente las propiedades que va a presentar y las capacidades que tiene para las células, ¿ya? De ahí la importancia que tienen estas moléculas. Eh, Desde el punto de vista estructural, los ácidos nucleicos que existen en los seres vivos son dos, el ADN o DNA y el RNA, y ambos están configurados por la misma estructura básica que es nucleótidos. Ahora, hay dos tipos de nucleótidos dependiendo del azúcar que los forme, ¿ya? Las bases muchas son similares, los fosfatos son idénticos, y, y la diferencia, que es la diferencia que le da el nombre esencialmente, es el tipo de azúcar, que vamos a ver que tiene una importancia notable. Además de ello, DNA y RNA tienen diferencias en que en los seres vivos, ojo, el DNA siempre es de doble cadena, mientras que el RNA es de cadena simple. En los virus vamos a ver de qué hay diferencias, porque en los virus puede haber DNA de cadena simple, RNA de cadena doble, ahí son variantes. Vamos a hablar más adelante de los virus. Eh, y otras pequeñas diferencias. Pero vamos a describir algunas de las cosas más interesantes que tienen estas estructuras, ¿ya? Los nucleótidos son siempre moléculas que están formadas por tres partes. La base nitrogenada, el azúcar, que es una pentosa, y el ácido fosfórico, ¿ya? Y el orden en que se unen es el siguiente. El azúcar va al medio y sirve, por un lado, une fósforo y por otro lado une la base. Y esta es la estructura general de un nucleótido, ¿ya? Eh,
Los nucleótidos son de más de un tipo, vamos a verlo luego. Eh, el azúcar siempre es una pentosa, ¿ya? Eh, que puede ser la ribosa o puede ser su variante desoxigenada, y los fosfatos pueden ser de 1 a 3. Esas son las características principales que tiene un nucleótido. Si le quitamos el fosfato, nos queda un nucleósido, ¿ya? Si le quitamos el azúcar, nos queda la base simplemente. Una de las cosas que hay que recordar acá es que los, los átomos en general, las estructuras, suelen eh, numerarse para una mejor comprensión o descripción de la molécula. Entonces, cuando se hace la descripción de un nucleótido, se empieza con la base y se enumeran los átomos que forman los anillos de la base, ¿ya? Entonces, este que está acá sería el nitrógeno 1, aquí va un carbono, será el carbono 2, este será el nitrógeno 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá esta posición 4, aquí en la posición 5, para describir a esta estructura, yo puedo decir que en el carbono 5 tiene un grupo amino. Estoy haciendo una descripción, ¿ya? Y así uno puede ir describiendo qué grupos están en qué posición, 6, 7, etcétera. Cuando yo continúo, ya terminé con los aquí este sería el 6, este sería el 7, este sería el 8 y este sería el 9, ¿ya? Cuando yo tenga terminado de numerar estos, yo paso a numerar los átomos del azúcar. Aquí sería, este es el carbono 1, este sería el carbono 2, aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 4 y aquí tenemos afuera el 5, ¿ya? Y el oxígeno. Pero si yo digo el carbono 5, puedo estar refiriéndome a este carbono o puedo estar refiriéndome a este carbono. Para evitar esas incongruencias es que a los átomos se les ha colocado una rayita acá, ¿ya? Un apóstrofe. Y ahora estos números ya no son simplemente un 1, sino que se lee como 1'. ¿Ya? Entonces, para diferenciar a los átomos del azúcar de los átomos de la base, se les ha colocado esta nomenclatura. Y ahora, cuando hablemos de un nucleótido y la posición de los átomos, yo puedo decir que en el carbono 1' del azúcar se le pega la base nitrogenada. En el carbono 5' del azúcar se le pega el fosfato. ¿Ya? Después vamos a ver, por ejemplo, que en el carbono 3', en este OH, aquí se le va a pegar el siguiente fosfato si yo quiero construir una cadena. Entonces, eso recuérdenla, las nomenclaturas de los átomos, pues son importantes porque vamos a ver que hay varios procesos que tienen que ver y que se describen en base a este tipo de nomenclatura. ¿Ya? Los fosfatos, que pueden ser de 1 a 3, ya no se les pone números, sino que se les llama con letras griegas. El primero es el alfa, luego tenemos el beta, luego tenemos el gamma, los 3 fósforos que pueden existir. ¿Ya? Y así uno puede describir la estructura de un nucleótido, indicando qué tiene en qué porción. ¿Ya? ¿Queda claro esto? Para que sepan la nomenclatura nada más. ¿Ya? Todos estos números normales, todos estos son números primas y estos son letras griegas. ¿Ok? Bien. Hablemos entonces de los detalles que diferencian a los ácidos nucleicos, a los nucleótidos, en base a estas estructuras. Primero hablemos del fosfato. Este ya lo conocemos, es el grupo fosfato, ácido fosfórico, ácido ortofosfórico, fósforo inorgánico, como le quieran llamar. Siempre el fósforo, recuerden, rodeado de oxígenos, ¿ya? Rodeado de oxígenos. Y en el caso de los nucleótidos, recuerden que está entre 1 a 3. Y ahí será mononucleótido, dinucleótido, perdón, monofosfato, difosfato, trifosfato, ¿ya? Y eso también le da el nombre al nucleótido respectivo. Los azúcares, los azúcares que participan en los ácidos nucleicos son dos: la ribosa y la ribosa
que ha perdido el OH en la posición 2', ¿ya? La desoxirribosa. Recuerden, desoxi ha perdido un OH. ¿Dónde? En 2'. Ahora, esta diferencia eh, es significativa, ¿ya? ¿Por qué razón? Cuando yo voy a formar una cadena de ácido nucleico, recuerden, ¿qué se le pegaba en 1' al azúcar? La base microfinada. La base. Entonces este OH se utiliza para pegar acá la base. Aquí pego la base. En 5', ¿qué le voy a pegar? El grupo fosfato. Exacto. Entonces este OH sirve para formar el enlace que lleva al fosfato. Aquí este OH también llevará al fosfato. En 3', ¿qué le pego? Si voy a construir una cadena. Aquí en 3' va el otro nucleótido, que tiene su azúcar, su base, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí también, igual. Fosfato del siguiente nucleótido, azúcar y su base. ¿Ya? Entonces, fíjense, cada uno de los OH que tiene el azúcar sirve para algo. El OH de 1' sirve para pegar a la base. El OH del fosfato de 5 sirve para pegar, o sea, el OH de 5 sirve para pegar el fosfato. El OH de 3 para pegarse al siguiente nucleótido. El OH de 2 no sirve para nada. Aquí no importa si no está, porque no sirve para nada. Ahora, les dije algo con respecto a los OH hace rato, que los OH le daban reactividad, servían para formar enlaces y pegarse. El RNA tiene en cada azúcar un OH, el DNA no. Esta pequeña diferencia de un grupo funcional hace que el RNA sea mucho menos estable que el DNA. Por este OH, porque esto lo hace más reactivo al RNA. Esto, al no tener OH, lo hace más estable. Si ustedes colocan en un frasco de agua moléculas de RNA y en otro moléculas de DNA, las moléculas de DNA pueden pasarse ahí años sin degradarse mayormente. El RNA va a durar minutos, ¿ya? Va a durar minutos. Así es la diferencia de estabilidad. Y esto es importante, porque como vamos a ver, la función que tiene el DNA con respecto al RNA son diferentes. En las células, el DNA es la molécula de herencia, es la que tiene que conservarse, es la que tiene que permanecer en el tiempo porque tiene el listado de todas las proteínas. En cambio, el RNA es temporal. El RNA se fabrica desde el DNA para generar proteínas y luego hay que degradarlo. Tampoco puede quedarse todo el tiempo. Entonces, esa pequeña diferencia en un grupo funcional, hace que, que los dos elementos tengan estabilidad muy diferente. Se han encontrado restos de ADN de miles de años, ¿ya? En cambio, el RNA no tiene ese grado de estabilidad, ¿ya? Aquí en OH, recuerden, entonces, en el 3' se pegaba al siguiente nucleótido. En 5' el fosfato, en 1' la base, ¿ya? Por ejemplo, esto tiene importancia en, en el tema de ahora, en esta pandemia que tenemos, el tema de las vacunas. Se han generado varios tipos de vacunas. No sé qué tanto saben vacunas, podemos hablar en otra clase en más detalle, pero las vacunas clásicas son restos virales que no pueden replicarse, ¿ya? Se llaman virus inactivos. ¿Qué contienen? Contienen proteínas esencialmente. Otra forma de vacunas son de DNA, secuencias de DNA que se inyectan y nuestro cuerpo produce proteínas virales y reacciona contra esas proteínas. Y hay otras vacunas que son de RNA, que tienen la ventaja de que no se incorporan en el genoma. Pero ahí está la diferencia importante entre la cadena de frío.
Las vacunas que son de virus inactivado, o sea, proteínas, o que son de DNA, requieren solamente una cadena de frío de menos 20 grados. Las que son de RNA requieren una cadena de frío de menos 70 grados, porque el RNA se inactiva, se degrada con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esos detalles son interesantes, son importantes en un evento común, como por ejemplo ahora que tiene que ver con la vacunación. ¿Ya? Para los seres vivos ha sido genial de que tengamos dos tipos de ácidos nucleicos, uno de alta estabilidad y uno de baja estabilidad, porque cada uno de alta y baja estabilidad cumple sus roles en parte justamente por esa diferencia. ¿Ok? Eh, y otra cosa más que también se me olvida decirlo, eh, el nombre de los ácidos nucleicos tiene relación directa con el azúcar que llevan. El RNA es ácido ribonucleico, ¿ya? Ribonucleico, que significa que es un ácido que tiene ribosa, que está en el núcleo. Y el DNA se llama ácido desoxirribonucleico, que tiene la desoxirribosa, ese es el nombre. Las bases nitrogenadas que están presentes en los ácidos nucleicos Profe, pueden ser de dos tipos. Dime. una consulta. El DNA era más estable, ¿verdad? Mucho más estable. ¿Y eso a qué se debía? No, no entendí bien eso. A la diferencia, el hecho de que los, el DNA en sus nucleótidos no tiene OH. ¿Ya? Recuerden, los OH son reactivos. ¿Ya? Entonces, en el RNA, imagínate una cadena de RNA, tiene OHs que hacen que sea reactivo y hacen que cosas, moléculas, enzimas, proteínas, sales, etcétera, reaccionen con el RNA. Y al hacerlo reaccionar, lo pueden ir rompiendo, lo degradan más rápido. En cambio, el DNA es más estable porque no tiene ese OH, no tiene esos OHs. Bueno, otra cosa que le da estabilidad al DNA es que es de doble hebra, ¿ya? Y eso le permite tener un mayor grado de estabilidad y que no se rompa tan fácil, ¿ok? En cambio, el RNA se degrada con mayor facilidad, en gran parte por este OH, ¿ya? Las bases, bueno, bases nitrogenadas hay montones, ¿ya? Pero las bases que se usan para fabricar ácidos nucleicos son de dos tipos, las pirimidinas y las purinas. Si se les hace más fácil acordarse, las que tienen el nombre más largo son más pequeñas, las que tienen nombre corto son más grandes. Las purinas son de doble anillo, anillo púrico, y las otras tienen un solo anillo, que se llama anillo pirimídico, ¿ya? La estructura general de las bases es parecida y se diferencian en la posición de algunos grupos funcionales. Y eso hace de que una, por ejemplo, sea adenina, la otra guanina, ¿ya? Aquí, como pueden ver, la estructura general es parecida. Se diferencian también en la posición de algunas bases, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver, la timina con el uracilo se parecen harto. Tienen como diferencia un metilo nada más. La, el uracilo jamás se usa en el DNA. La timina es la base que se usa para el DNA porque este metilo también le da más estabilidad, ¿ya? En cambio, en el RNA no se usa timina, se usa uracilo, ¿ok? Es una pequeña diferencia. Y la interacción es guanina con citosina y la adenina puede unirse a la timina en el caso del ADN o puede unirse al uracilo en el caso del RNA. Los nucleótidos sirven para más cosas que solo fabricar ácidos nucleicos. Tienen al menos otras tres funciones. Una es ser moléculas de energía, otra ser moléculas que transportan átomos y la tercera pueden servir como mensajeros celulares. ¿Ya? Como transporte de energía, las moléculas eh, energéticas por excelencia de la célula vienen a ser los, los elementos eh, trifosfato. ¿Ya? La molécula clave, y la vamos a desarrollar con más calma adelante, todas sus propiedades, es el ATP, ¿ya? Pero todos los que sean trinucleótidos, o sea, moléculas que tienen tres fosfato,
la citosina trifosfato, la guanina trifosfato, etcétera, ya sean de tipo RNA o sean de tipo DNA, tienen el mismo potencial energético que el ATP. ¿Ya? Solo que las células han optado por una para no tener enzimas tan diferentes usando cosas diferentes. Pero el GTP tiene el mismo potencial energético que el ATP. ¿Ya? El UTP, etcétera. Y de hecho vamos a ir viendo algunos procesos donde en lugar de usar ATP se usa GTP o en lugar de usar ATP se usa UTP. ¿Ya? Pero lo usual es que en la mayor parte de reacciones que requieran energía se use ATP. ¿Ya? No es la única molécula energética, pero es una de las importantes. Las otras moléculas que tienen dos fósforos y un fósforo también tienen cierto grado de energía, pero no tan alto como la que tiene tres fósforos. ¿Ya? Y hay montones de procesos donde se requiere el ATP. ¿Ya? En el movimiento muscular, en la transmisión nerviosa, eh, en, en procesos de síntesis de moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta es la molécula ATP. ¿Ven? Adenina, ribosa, ¿ya? Es un tipo de RNA, tres fósforos. Esta es la molécula energética por excelencia. Otro tipo de funciones que cumplen los nucleótidos es ser utilizados para fabricar, para fabricar eh, moléculas que sirven como coenzimas, ¿ya? Y normalmente participan en coenzimas que van a servir de transportadoras, ya sea de electrones o de algunos átomos. Eh, Esta que está acá es la coenzima A, la vamos a ver bastante en el metabolismo, ¿ya? Fíjense en su estructura. Tiene adenina, ribosa, dos fosfatos, ¿ya? Aquí se le ha pegado un tercer fósforo en otra parte. Esto que está acá es una vitamina del complejo B y aquí un aminoácido, ¿ya? Pero toda esta porción que está acá, toda esta porción que está acá es un nucleótido, es un ADP que ha sido modificado. Y esta coenzima, aquí en este extremo, puede pegar diferentes cosas. Por ejemplo, puede pegar ácidos grasos, puede pegar carbonos y otras moléculas generalmente apolares para poder movilizarlas. Así como las lipoproteínas movilizaban lípidos en la sangre, dentro de la célula también tiene que haber algo que movilice lípidos, porque la célula también es una bolsa de agua. Entonces allí participan elementos como estos. ¿Ya? Otras coenzimas importantes que vamos a encontrar y vamos a desarrollar bastante son, por ejemplo, el NAT y el FAT. Imagino que algunos los pueden haber escuchado. ¿Ya? Son coenzimas derivadas de nucleótido. ¿Ven? Esta parte que está acá, esta parte que está acá es un ADP. Adenina, ribosa, dos fósforos. Y aquí está unido una vitamina, ¿ya? Y aquí tenemos la flavina. ¿Ven? Esto es el FAT, flavín, adenín, dinucleótido. ¿Ya? Aquí tenemos el NAT. Esto que está acá es esto es un nucleótido. Y aquí tenemos otro nucleótido. Esta es la niacina, ¿ya? Otra vitamina del complejo B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos? Transportan electrones. La vamos a ver que participan en glicólisis, respiración celular, degradación de ácidos, síntesis y degradación de aminoácidos. Montones de cosas la vamos a aburrir de ver el NAD y el FAT ustedes en la parte de metabolismo. ¿Ya? Derivado de nucleótido, otra función. ¿Ya? La tercera función que cumplen los nucleótidos es servir como mensajeros. Uno de los problemas que se tiene cuando se trabaja con mensajeros de tipo proteína es que son grandes. Imagínense que se genera una hormona en la glándula pituitaria que está en el cerebro y tiene que mandarse una señal a, pongámosle el páncreas, que está ahí el ejemplo. Entonces, llega una señal, llega una señal de un tejido hasta otro. Pero la proteína no puede pasar por la membrana porque es una estructura grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deja la señal en la membrana. En el ejemplo que está acá, es la hormona glucagón que la produce el páncreas y va hacia el hígado. ¿Ya? Entonces, en la membrana hay un receptor. La hormona que llega no puede entrar
le deja la señal a un receptor, ese activa una serie de señales y se produce a partir de ATP, una molécula que se llama AMP cíclico, que es esta que está acá. Se llama cíclico porque en la posición 5' tenía el fosfato, ¿ya? Y ahora el fosfato también, además de estar unido en 5, se dobla y está unido en 3. Forma un anillo. Por eso se llama AMP. Entonces, adenina, un solo fosfato, por eso adenina monofosfato, pero cíclico, cerrado, ¿ya? Este nucleótido especial cerrado tiene la capacidad de poder estimular a enzimas y genera unas señales, ¿ok? Entonces, la señal de la hormona, que era el mensajero primario, ha sido transmitida y se ha producido un mensajero secundario que tiene un rol en la célula. Y así la célula se evita todo el drama de tener que meter una proteína que tenga la señal hasta adentro. Hay montones de mensajeros secundarios de esta forma, ¿ya? Entonces, los roles que tienen los nucleótidos son energía, transporte de moléculas o electrones, mensajeros secundarios y por supuesto el rol que más se lo conoce, que es el de fabricar las moléculas poliméricas, que son el ADN y el RNA, que tienen que ver con las características hereditarias y la expresión genética, ¿ya? ¿Cómo se genera un dinucleótido? Reaccionan, al igual que en las otras enlaces que hemos visto, dos OHs. ¿Ven? Aquí tenemos, en la parte de arriba, aquí tenemos, en la parte de arriba tenemos el primer nucleótido. ¿Ven? Ahí tenemos el azúcar, tenemos la base nitrogenada, su fosfato. Abajo tenemos el segundo nucleótido. ¿Ven? Azúcar, base, fosfato. Pero no sé, Dime. eh, ¿me podría explicar de nuevo lo de los mensajeros, por favor? Sí, mira, eh, en, cuando se fabrica una hormona, la hormona, vamos a ver más adelante ese detalle, hay hormonas que pueden ser lípidos, hay hormonas que pueden ser aminoácidos, derivados de aminoácidos, proteínas, etcétera. Normalmente las hormonas se pueden fabricar en un tejido y viajan por la sangre hasta otro tejido, ¿ya? Algunas hormonas pueden entrar a la célula y tener un efecto adentro de la célula, pero las hormonas que son más o menos grandes, ¿ya? No pueden entrar a la célula porque no pasan por la membrana. Pero aún así, como no pueden entrar, la célula tiene receptores en la membrana. Entonces, esos receptores reconocen a la hormona y los receptores tienen que transmitir la señal. Y la forma de transmitir la señal, vamos a ver que hay varias formas de transmitir la señal. Una de las formas de transmitir la señal que tienen algunos receptores es estimular a una enzima para que tome ATP y lo transforme en AMP cíclico, ¿ya? Este nucleótido especial cíclico, a diferencia de la AMP normal, puede estimular a unas enzimas a que empiecen a trabajar. Y al empezar a trabajar, hacen que la célula reaccione. Al final, la señal que venía de afuera ha sido transmitida al interior y ha generado una respuesta de la célula. ¿Ok? Entonces, hay montones de formas, y lo vamos a ver más adelante con más detalle, después de ver membranas y cómo se genera el transporte. Pero una de las formas en las cuales se genera la transmisión de la señal involucra a estos nucleótidos especiales ciclados, ¿ya? Que producen actividades en la célula. ¿Ok? Entonces, una de las funciones de los nucleótidos es servir como mensajeros secundarios. Se llaman secundarios porque el mensajero original era la hormona que llegó afuera, pero como no podía ingresar, pasaron la señal y ahora se formó en el citosol de la célula el mensajero secundario que activa la señal de respuesta celular. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro? Profe. Ya. ¿Cómo se forman los dinucleótidos? El nucleótido 1 reacciona con el OH que está en 3' y el nucleótido 2 reacciona con el OH del fosfato, ¿ya? Y esto va a ser igual a los otros enlaces que hemos visto, el enlace éster y el enlace glucosídico. Tengo dos oxígenos y dos hidrógenos, se juntan estos, ¿ya?
y se forma una molécula de agua. Y el oxígeno queda en medio. ¿Ven? Entre el carbono que está acá y el fósforo que está acá. Si ustedes se fijan, el enlace que se ha formado es este. Pero el nombre, ¿alguien sabe el nombre de esto? ¿El nombre de este enlace? El enlace de los ácidos nucleicos. Fosfodiéster. Exacto. Fosfodiéster. El enlace que se ha formado es este. Pero el nombre del enlace recibe el nombre de toda esta estructura. ¿Ven? Fosfo, ahí tenemos el fosfato. ¿Cuál es el enlace éster? El enlace éster es oxígeno con dos cosas. Fosfodiéster, o sea, dos enlaces éster. El fósforo enlazado con un éster a este azúcar, el fósforo enlazado con un éster a este otro azúcar. ¿Ven? Entonces, tiene un enlace éster por acá, un enlace éster por acá. ¿Ya? Entonces, a pesar de que, el enlace que se formó es solamente una partecita, el nombre de la estructura me dice cómo están unidos los dos azúcares. Con un fósforo que tiene dos enlaces éster, uno a cada azúcar, a la posición 3 y a la posición 5. ¿Ya? Por eso es que se llama así el enlace. Ahora, otra cosa más. El, el, el nucleótido que se va a colocar nuevo siempre va a colocarse abajo, acá, en 3'. ¿Ya? Entonces, si yo analizo el crecimiento de la cadena, el crecimiento de la cadena es siempre en esta dirección. Porque si yo agrego un nuevo nucleótido, será acá. Entonces, si yo analizo cuál es el carbono que está más hacia arriba, es el carbono 5' que une al fosfato. Si en la cadena veo cuál es el carbono que está más abajo, es el carbono 3'. Por eso se dice que el crecimiento de los ácidos nucleicos o la síntesis es siempre en dirección 5' a 3'. Si yo agrego algo, se agregará acá en el 3 y se irá hacia abajo. Esa es la dirección de síntesis tanto del ADN como del RNA. ¿Ya? Algunas cosas más. El RNA en las células es una estructura monocatenaria, significa que que es una sola, no, forma no son dos a diferencia del ADN, pero el hecho de que sea monocatenario no implica que no pueda formar lo que se conoce como estructuras secundarias, ¿ya? O autoapareamientos. Aquí pueden ver, esta zona es una sola cadena, pero está doblada sobre sí misma, ¿ya? Hay varios RNAs que necesitan formar estructura secundaria para cumplir su función. Hay otros que funcionan estirados. Existen montones de tipos de RNA. Lo vamos a ir viendo en los cursos más adelante con calma sus funciones. Pero los más importantes son el ribosomal, el mensajero y el de transferencia. ¿Ya? Hay varios otros. Por ejemplo, el heterogéneo nuclear, que sirve para fabricar mensajero. Los pequeños nucleares, que sirven para modificar los heterogéneos y formar mensajeros. Los catalíticos, uno de los ribosomales es catalítico, ¿ya? Hay otros más. Y los RNAs virales también existen, que no son de la célula, pero existen en la naturaleza, etcétera, ¿ya? El mensajero es el RNA que lleva la secuencia de una proteína, ¿ok? De una proteína. Tiene un sitio de inicio, tiene un sitio de término y es el que va a codificar cada 3 nucleótidos cómo va a ser la secuencia de una determinada proteína. En el caso de los eucariotas, tiene modificaciones en los extremos. En la parte anterior tiene una capucha de metilguanina, en la parte posterior tiene una cola poli A, etc. ¿Ya? Los RNA de transferencia son pequeños, ¿ya? Tienen una estructura tridimensional con alto plegamiento. Se los conoce como hoja de trébol, ¿ya? Y tiene la peculiaridad de que tienen secuencias de reconocimiento para el mensajero, que son los anticodones, y tienen un sitio donde se le pegan aminoácidos. Su función principal tiene que ver con activar y transportar aminoácidos
para la síntesis de proteínas. Y los ribosomales vienen a ser RNAs de mediano a gran tamaño que se combinan con proteínas para formar el ribosoma. ¿Ya? Uno de estos RNA ribosomales es el encargado de realizar la síntesis del enlace peptídico. ¿Okay? En resumen, podemos decir que todos los RNAs, con algunas excepciones, funcionan hacia el mismo propósito, síntesis de proteína. ¿Por qué? El mensajero lleva la secuencia de cómo va a ser la proteína, los de transferencia llevan los aminoácidos activados y el ribosoma va uniendo los aminoácidos y fabricando la proteína. ¿Ok? O sea, entre los tres tipos de RNA tienen un solo propósito, síntesis de proteína. El DNA, por su parte, que también lo vamos a ir estudiando con más detalle más adelante, se caracteriza que en los seres vivos siempre es de doble cadena. ¿Ya? Es una doble hélice antiparalela. Si se fijan, una va de 5 a 3, de arriba a abajo, la otra va al contrario, va de abajo a arriba de 5 a 3, o como lo quieran, de 3 a 5. ¿Ya? Entonces, se colocan las dos hebras antiparalelas y además se van entrelazando y forman esta hélice maravillosa. ¿Ya? ¿Cómo se organiza esta hélice? Aplicando lo que se conocen como las leyes de Chargaff. Chargaff fue un científico que descubrió que había la misma proporción de bases, eso fue antes de que propusieran el modelo, de que siempre había la misma cantidad de adeninas que de timinas en una célula, que de guaninas y citosinas. O también es lo mismo decir la misma cantidad de purinas y la misma cantidad de pirimidinas. ¿Ya? Esas son las leyes de Chargaff. Estas dos son purinas, estas son pirimidinas. ¿Ya? Y la razón de ello es que en el ADN siempre se combinan, siempre se complementan, se aparean una adenina con una timina. Y eso lo hacen porque entre ellas forman dos puentes de hidrógeno. ¿Ven? Este hidrógeno que está unido a nitrógeno forma puentes con este oxígeno, hidrógeno con este nitrógeno. Este oxígeno con este hidrógeno no forman puentes, porque si se fijan acá, este hidrógeno está unido a carbono. Por lo tanto, no se puede formar un puente. La guanina con la citosina forman tres puentes. Hidrógeno unido a nitrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con oxígeno. Tres puentes. ¿Ya? Entonces, si vemos esto, vemos de que el sentido es simple, es sencillo, pero es efectivo. Porque en el ADN siempre van a estar unidas una base pequeña con una base grande. Una base grande, una pequeña. Grande, pequeña, pequeña, grande, pequeña, grande. Siempre una grande y una pequeña. Y eso le da un diámetro específico al ADN. Si se colocasen dos bases grandes, se distorsionaría. Si se colocasen dos pequeñas, también se distorsionaría. Y además, si se pueden unir, si pueden formar dos puentes, tendrán que ser la timina con la adenina. Si forman tres, serán citosina guanina. Entonces, de esa forma, se genera el autopareamiento preciso entre las bases. ¿Ya? Ya sea si son con tres enlaces o con dos enlaces, una grande y una pequeña. Y de esa forma el DNA se organiza bastante bien. Es cierto de que a veces hay mutaciones, y la vamos a ver, hay errores, etcétera, pero en general, la mayor parte del ADN, estamos hablando del 99.99%, está perfectamente apareado siguiendo esta norma. ¿Ya? Otra cosa más que hay que saber del ADN es que se generan estructuras de curvatura, ¿ya? Que pueden ser más compactas o menos compactas, y eso genera de que a veces haya zonas que el DNA está más apretado, a veces está más relajado, a veces, la mayor parte de las veces, la curvatura que hace la hélice es hacia la derecha, algunas veces hacia la izquierda, y eso configura formas de ADN. ¿Ya? La forma más común en que está nuestro genoma, la mayor parte de nuestro genoma, es la forma B, una estructura que gira hacia la derecha y está bastante relajada. Hay partes de nuestro genoma que están más apretados, como la forma A. Hay partes que giran hacia la izquierda, como la forma Z. ¿Ya? Lo
último que tienen que recordar de diferencias entre ácidos nucleicos es el ADN es doble cadena, el RNA cadena simple. Esto en los seres vivos. ¿Ya? En virus puede ser diferente, pero restringiéndonos a seres vivos, DNA siempre es de doble cadena, RNA cadena simple. Recordar las diferencias entre las bases de o sea, del azúcar, desoxirribosa y ribosa, diferencias en la base nitrogenada timina por uracilo, las otras son iguales. El tamaño. Fíjense acá, en esta figura se puede ver todas estas líneas que se ven acá son de una bacteria. Esto es un DNA, el DNA que tiene la bacteria. ¿Ven? Y esto que está en rojo resaltado acá es un RNA grande, para que se hagan la diferencia. Los RNAs grandes tienen miles de bases. Los DNAs tienen miles de millones de bases. ¿Ya? Otra diferencia, el DNA está en el núcleo nada más. El RNA se fabrica en el núcleo y funciona en el citosol. Y la diferencia más importante desde el punto de vista de función es que los RNAs sirven para síntesis de proteína, mientras que el DNA es la molécula general de la transmisión y almacenamiento de la información genética. ¿Ok? Bien.